El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Brevemente sentados. Cuando era niño, vendían productos, no sé si todavía existan, pero arrasa todo, limpia todo, un detergente que podías utilizar para limpiar la estufa llena de cochambre, o el baño, o incluso el carro, y así como que siempre había esos productos mágicos, poderosos, ¿no?, con el que podías limpiar cualquier cosa. Hoy necesitamos una limpieza, necesitamos una purificación, necesitamos sacar, purificar todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, empezando con lo que hay en nuestro interior, lo que hay de pensamientos, lo que hay de sentimientos, lo que hay de deseos, de pasiones. Cuando digo limpiar no quiere decir que desaparezcan, quiere decir que hay que estarlo constantemente limpiando, como se limpia la casa, ¿no? O se limpia la ropa o el mismo cuerpo, hay que limpiarlo porque constantemente se está ensuciando. Pero no es lo mismo limpiar constantemente algo. Por ejemplo, me da mucha pena, pero mi carro, pues a veces no tengo chance de lavarlo. Entonces, cuando tengo una oportunidad, lo llevo a que lo laven. Y la verdad, estaba asqueroso el carro, pero asquerosísimo, estaba muy sucio. Me dio pena, ¿no? Y el señor que lava tenía que poner la manguera a presión, pero así, porque no se quitaba toda la suciedad, la mugre que traía pegada el carro. A diferencia que cuando ya vas frecuentemente, pues la lavada es más rápida, más limpia, ¿no? Más fácil, digo. Bueno, esto se los planteo porque lo que está sucediendo y lo que viene es precisamente es esa suciedad, esa oscuridad, ese engaño, esa mentira, ese pecado en el que está cayendo el hombre. Y pareciera que el mal está venciendo, pareciera que el demonio y todo lo que esto implica está venciendo. Ya lo compartí en el programa, también lo compartí el domingo, de esta mujer en Colombia con una enfermedad crónico-degenerativa católica, que dijo que Dios no quiere que sufra y por eso pidió a la Suprema Corte de Justicia de ese país que le permitieran hacerle la eutanasia. Y dijeron que sí. Gracias a Dios, después me platicaba Padre Jorge que volvieron los médicos a investigar el caso y no era necesario. Según las leyes humanas, nunca debe de aplicarse la eutanasia. Pero estamos abriendo cada vez más y más situaciones destructivas, oscuras, cochambre. Obviamente, hay gente que se acostumbra a vivir en la porquería. Hay gente que se acostumbra. Aquí las mujeres van a entenderlo muy bien, especialmente las amas de casa, que cuando se van por algunos días y dejan al esposo y a los hijos y regresan, todo está sucio, los trastes, la ropa. Y bueno, era el planteamiento de mi mamá: ¿cómo pueden vivir en tanta porquería?
Pues el hombre relativiza, le vale, no le importa y eso. Y la mujer así como que con todos los pelos de punta diciendo cómo es posible que sean tan cochinos. Bueno, eso sucede con el hombre cuando se acostumbra al pecado. Ya no lo ve mal, o sea, se habitúa al pecado de tal manera que deja de verlo como algo malo. Incluso sabemos que esa es la técnica que se ha utilizado para ir introduciendo el pecado de forma legal, de forma políticamente correcta. Empezó con la homosexualidad, cuando fueron metiendo gradualmente a través de los años, a través de las décadas, la figura del homosexual, a través de películas, de comedia, en donde siempre el homosexual pues era la persona agradable, el simpático, el bromista, y se fue acostumbrando las personas a ver la homosexualidad como normal. Y a tal grado que hoy hemos pasado por todo un proceso y ahora se está imponiendo. Y les leía esa noticia que en Oaxaca ya el Estado aprobó que los niños puedan cambiar de sexo. Entonces, y así, y lo están viendo como un derecho, lo están viendo como un triunfo, como un logro. ¿Nosotros qué podemos hacer ante esta situación que está arrasando a nuestros jóvenes, a nuestros niños y más a nuestra familia, que están viviendo en una situación cada vez más relativista o superficial, en donde ya no existe el pecado, sino al contrario, es que el pecado ya no se presenta como algo malo, se presenta como algo bueno. Entonces la gente, sí, ese es lo más peligroso, la gente cree sinceramente que eso no es malo y lo ven como bueno y lo defienden y entra la gran confusión. Entonces, volviendo al ejemplo del quitagrasas y limpiador de todo, ¿qué fuerza puede haber o qué limpieza puede realizarse para ir purificando, ir brindando la luz, el entendimiento, el conocimiento de lo verdaderamente agradable a Dios? Y es lo que nos presenta hoy Pablo. Pablo nos presenta la fuerza de Dios. ¿Cuál es esta fuerza? Es el Evangelio. No hay otra forma más poderosa de enfrentar lo que se está viviendo que con la verdad del Evangelio. Y el Evangelio, que es la persona misma de Jesucristo. Esta es la única fuerza verdadera y poderosa que primero tiene que tener efectividad en nosotros para poder nosotros aplicarla o poderla presentar a los que están en la oscuridad. Porque si no vamos a ser como el fariseo del Evangelio, que se escandaliza porque no se lavan las manos, pero él está sucio por dentro. Y es lo que pasa. Ahora muchos a lo mejor nos escandalizamos de lo que están haciendo los pecadores y no nos vemos a nosotros que a lo mejor estamos peor, porque no lo queremos ver, porque no estamos entendiendo. Entonces, la fuerza necesaria para ir purificando e ir logrando la salvación es el Evangelio, y lo dice Pablo. No me avergüenzo de predicar el Evangelio. El Evangelio no puede cambiar, no cambia. El Evangelio es inmutable, no es un sí y luego un no, que es lo que está queriendo hacer ahora en Alemania, los obispos de Alemania y otros obispos y otros presbíteros que están a favor de toda esta cultura de la muerte. No, es una fuerza para purificar, es una fuerza para limpiar, es una fuerza para salvar. Dice, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvar. ¿Cuál es la tabla de salvación para toda esta situación que estamos viviendo? El Evangelio, la palabra de Dios. No hay otra. Y si nosotros no la vivimos, y si nosotros no la enseñamos, no la predicamos, estamos siendo cómplices, estamos siendo partícipes de la condenación de otros. Y esto a veces por ignorancia, porque se lo dejamos a otros, porque no nos damos la tarea nosotros de conocer a través del intelecto la fe. Los
mandamientos, lo que el Señor nos está pidiendo. Es una fuerza que cuando tú te dejas o tú te enfrentas a esta fuerza, te transforma. Algunos lo hacen de la noche a la mañana, como Pablo. De ser un perseguidor pasa a ser un defensor. La fuerza, el poder. En otros a lo mejor va a ser gradual, como San Agustín, que ya estaba acercándose a Jesucristo, pero como que todavía decía, porque tenía el problema de la carne, era una persona muy promiscua. Y él decía, bueno, me voy a convertir, pero déjame chance todavía agarrar un poquito todavía en esta vida de pecado. Bueno, en algunos, repito, es una fuerza devastadora de un momento que te cambia, te transforma, y en otros, pues nos va transformando en la medida en que nosotros, desgraciadamente, nos dejamos y a veces lo permitimos. Entonces dice, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios. Esta fuerza de Dios, nos decía Orígenes, creo que fue, estábamos meditando, habla de dos fuerzas. Una fuerza que es para la salvación y otra fuerza que es para la condenación. ¿Dónde se ve la fuerza de una persona? Normalmente en los brazos, incluso en el antropomorfismo que se hace de Dios, que con mano poderosa y brazo extendido, mano poderosa, pues es un puñetazo, es un gancho, como si Dios tuviera brazos. Dice, con mano poderosa y brazo extendido, nos sacaste de Egipto. El poder salvador de Dios, una fuerza poderosa, pero también está la fuerza poderosa para la condenación. Para todo aquel que no quiere ser salvado. La cólera de Dios. Entonces dice que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen. Y aprendimos los tres elementos fundamentales de la fe. Habíamos hablado siempre de dos y hoy agregamos este tercero que es maravilloso. Primer elemento para que haya fe, tiene que haber conocimiento. Un entendimiento intelectual. Claro, hay gente que con un poco que conozcan, nuestros antiguos, nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, por ejemplo, en la guerra cristera, eran gente que no tenían todo el conocimiento que muchos de ahora nosotros tenemos, pero esa fuerza, ese poco conocimiento que tenían de Dios, era suficiente para que ellos entregaran su vida. Nosotros desgraciadamente necesitamos mucho conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque pues, no hemos tenido esa fuerza, no tenemos ese entendimiento, no tenemos esa capacidad que tuvieron con poco entendimiento, con poco conocer, porque muchos de esos cristeros no sabían leer ni escribir, pero lo que conocían era tan poderoso en ellos que los llevó al segundo elemento de la fe. La obediencia. La obediencia. Que la fe no es otra cosa que la obediencia. Y el tercer elemento de la fe es la confianza. Confianza. Si no tenemos esto, que este es lo que hace el Evangelio, esta fuerza transformadora, esta fuerza de Dios salvadora, que nos lleva a conocer a Dios, que nos lleva a obedecer a Dios y que nos lleva a confiar en Dios. Esta confianza implica el abandono incluso en los momentos en donde nos va mal, aunque no queramos sufrir, pero nos está yendo mal, como esta mujer que dice que es católica, que tiene fe, pero no quiere sufrir. Entonces, es cuando viene esta confusión tan grande. La fuerza salvadora de Dios es la fe que viene por la predicación del Evangelio. Y se traduce, decimos, en tres elementos. Conocimiento. ¿Qué tanto conoces de Dios? Yo le pido a Dios tener el conocimiento simple y sencillo de mi gente, de esa gente que no tiene que saber leer y escribir, pero entregan su vida por Dios. Ese conocimiento de decir, es que Dios me ha creado. O de la viejita que dice, porque vienen los protestantes, o su hijo que hizo protestante y que ataca. Mira, en esta fe nací y en esta fe me voy a morir. O sea, una confianza y ese poder que hace que el hombre haga
lo que tiene que hacer. Entonces, conocimiento. Segundo, la obediencia. Si Dios me lo pide, yo lo voy a hacer. Y si lo hago es porque Él me lo está pidiendo. Confío en Él, porque aunque hacer la voluntad de Dios, en este caso, por ejemplo, denunciar lo que no es de Dios, aunque implique cancelación, persecución o hasta muerte, confío en Dios. De que pase lo que me pase, yo estoy en sus manos y alcanzaré la meta. Pero cuando yo confío en Dios para que yo no sufra, porque Dios no quiere que yo sufra, entonces justifico mi eutanasia, que es lo que hizo esta pobre mujer, que se dice católica, pero sabemos que su conocimiento de Dios es muy pobre. ¿Qué conocimiento de Dios tienes tú? ¿Que reniegas de Dios? ¿O que cuestionas a Dios? ¿Por qué me mandas esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué conocimiento tienes de Dios? Por eso es una fuerza. Entre más conoces, más amas. Y entre más amas, más confías, más obedeces lo que Dios nos está planteando. Entonces, fíjense nada más con estos primeros versículos. No me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen. ¿Cómo voy a enfrentar la situación que se está viviendo hoy a nivel mundial y a nivel de nuestro país y a nivel de nuestra familia? A través del Evangelio, a través del conocimiento, de la obediencia y la confianza. Pues en el Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe. Ya dijimos que es la fe, el conocimiento, la obediencia y la confianza. De principio a fin, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe, por el conocimiento, por la obediencia y por la confianza. En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos, que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad. Aquí, déjeme, porque me gusta más la expresión que pone la Biblia aquí. A veces ponen palabras muy bonitas, pero no es exactamente lo que dice. ¿O está más abajo? Dice, a ver, no me avergüenzo, el justo vivirá por la fe. Dice, en efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación. No, ¿saben cómo dice? La ira de Dios, la cólera de Dios. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y aquí lo ponen. En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos. Como que me lo ponen muy bonito, así, estás reprobado. No, es la ira, la cólera de Dios. ¿Sabían ustedes cuál es el primer signo de la cólera de Dios? El aumento del pecado del pecador. Te deja y te abandona en lo que tú has decidido. Esa es la primera señal de la ira de Dios en una persona, en un pueblo. Como dicen en mi tierra, te tomas la mano, te dan la mano y te agarras la pata. O como yo digo, el pecado es un gorrón, porque nunca viene solo. No sé si les ha pasado que invitas a alguien y viene con otros invitados que no estaban contemplados. Ya le cayó el chagüislo, no hombre, ya pues tenías para 5 y te llegaron 10, dices, ay, ¿cómo le? Pues échale más agua a los frijoles. ¿Sí? Bueno, el pecado es ese, el pecado no entra solo. El pecado siempre va a traer otras tentaciones, otras situaciones. El primer signo de la cólera de Dios es te abandona para que tú te atrapes en aquello que tú has preferido. Ese es el primer signo de la cólera de Dios. Y es lo que estamos viviendo hoy. Es lo que está sucediendo. Se empezó con negar el sacramento del matrimonio.
Lutero dice, no hay sacramento. Y empezó el divorcio, empezó la separación. Luego viene el amor libre, en los 60, 70. Luego viene la homosexualidad. O bueno, antes viene también lo que es el control de la natalidad por medio de la pastilla. Entonces, ya el sexo no tiene como fin la procreación. El sexo se convierte solamente en un placer. Y luego viene la homosexualidad. Y ahora viene la cuestión de que, pues yo puedo ser lo que quiero, lo que siento. Yo soy árbol y me concibo como árbol y me tienen que respetar como árbol. Y ahora tienes que cuidar con los adjetivos, que si dices ella o él, como salió en la televisión, una señora o una persona, una señora que entró a una estas comidas rápidas. Y entonces los empleados pues la vieron y le dijeron, se refirieron a ella como ella. Pues no les hizo un drama. ¿Por qué me estás llamando ella? Que no, que quién sabe qué. Le dice, pues, y el caso es que se tuvo que disculpar el gerente y que la cadena de comida iba a meter manos en el asunto contra esos trabajadores. Dices, y esto viene cada vez más, o sea, es una fuerza, también es una fuerza destructora. El primer signo de la cólera de Dios es que va a quitar su presencia o dejar que te rompas el hocico para que entiendas. Ese es el primer signo de la cólera de Dios. Porque entra un pecado y viene otro y viene a justificar. Esto sucede con los pueblos, esto sucede con las personas, con las familias, donde permiten, justifican y quitan el nombre de pecado a algo malo y vienen otras cosas. Entonces el problema hoy es que esto está sucediendo. Por eso la única fuerza que puede enfrentar a esto es la fuerza del Evangelio, de la salvación que Cristo viene a ofrecernos. Pero si nosotros como católicos permitimos el pecado en una cosa, pero por otra, que es el Evangelio, ¿no? En el Evangelio están los fariseos, no se lavan las manos porque nosotros sí nos las lavamos. ¿De qué te sirve lo externo si lo interno está podrido? ¿De qué te sirve a ti, católico, decir esto está mal, pero no te checas en lo que tú estás mal? No checas tu vida interior, no checas tus palabras, tus pensamientos, tus acciones, pues estás igual. No es lo mismo aquel que comete pecado pero lucha contra él, que aquel que acepta el pecado y vive de él. El que acepta el pecado, viene la ira de Dios sobre él. Te vas a entregar a más pecados, porque uno viene con otro y luego viene con otro y viene con otro. El que lucha, porque somos criaturas y la regamos y pecamos. El que lucha contra el pecado, contra la tentación, para no caer en pecado, aunque caiga y se levante y sigue luchando, es diferente. Dios no lo abandona. Dios da la gracia y sigues creciendo. Sigues caminando, aunque hay pecados habituales que nos cuestan más que otros. El pecado habitual es algo que se ha vuelto un hábito en nosotros. Padre, es que no puedo dejar de chismear, no puedo dejar de mentir, no puedo dejar esto. Sé que no puedes, pero lucha, no dejes de luchar. Porque en el momento en que dejas de luchar, empieza a venir otro pecado, que es el significado del pecado capital, que es cabeza. Para que sea un pecado capital, para que pueda sostenerse un pecado capital, se alimenta de pecados, de otros pecados, para poder seguir ahí. Bueno, entonces dice el texto, en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. O sea, cuando han cambiado la verdad del Evangelio en conceptos, ideas y cuestiones políticamente correctas, que van en contra del Evangelio. Por eso se necesita una fuerza salvadora. Nosotros no podemos. Y si no crecemos en este conocimiento de la palabra de Dios, si no obedecemos y confiamos en Dios, vamos a ser arrasados
por esta fuerza devastadora que nos está engañando y nos está arrastrando. Dice, pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. ¿Cómo? Cuando tú ves una obra de arte, puedes conocer a la persona. Es más sencillo. Cuando tú oyes la letra de una canción, oyes el estado emocional de la persona. Ayer en la comida, Rayito se puso muy romántico y puso clásicos de cuando estábamos jóvenes o niños. Roberto Carlos, Camilo Sexto, otro, ¿cómo se llama? El de Dime, ¿por qué los hombres? José Luis Perales. Y entonces estaba esa canción, ¿y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En dónde fue? ¿Quién sabe qué? Entonces yo tenía la idea que pensábamos primero que era de su esposa. Y luego no, alguien más adelante después, yo tenía la idea que era para su hija. Y Padre Junior, que es una enciclopedia humana, me dice, no. Dice que cuando lo entrevistaron por esa canción, yo no sabía, que él se la había hecho a Julio Iglesias, que se había separado de su esposa, de su segunda esposa, y que Julio no la quiso y la dejó ahí guardada. Entonces dijo, bueno, pues. Entonces cuando José Luis Perales sacó su disco, le faltaba una canción, entonces el productor dice, pues pone esa canción. Me dice el padre Jorge, yo le creo, dice que fue a hablar con su mujer. Me dice, ¿puedo poner esta canción? Pero mira, habla de desamor, no pienses que estoy hablando. Dicen, tú ponla, no hay problema. Pero la letra habla de lo que hay en el corazón del hombre, ¿no? Entonces, claro, aquí cantautor, decía, bueno, no es mi caso, yo se la hice a José Luis, a Julio Iglesias, porque había separado de su segunda esposa. O las canciones de esta señora que le quedaban muy bien, Lupita D'Alessio, ¿sí? De desamor o sea, la obra habla de lo que hay en el corazón, de cómo es la persona. Si el hombre aprendiera a descubrir en la creación quién es Dios, la maravilla de la creación, el sol, la luna, las estrellas, el agua, el fuego, todos los animales, hasta tú mismo, y te ves en el espejo y dices, qué bueno estoy, porque Dios todo lo que hizo lo vio que era bueno. Y dice que lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto, porque yo soy obra de Dios. Él es obra de Dios. La creación es obra de Dios. Puedo conocer en parte lo que es Dios a través de su obra. Pero el hombre, pues se ha negado a eso. Dice, Dios se lo manifestó porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. A mí uno de los autores que me encantan es Mozart o Bach. Y esas obras que hablaban de los estados de Beethoven. Bueno, a mí me gusta mucho la música clásica, la aprendí de mi papá. O música como para los que crecimos con el llanero solitario, y que no es la obra más que del Guillermo Tell, o sea, la obra de Guillermo Tell, y cómo van reflejando estados de ánimo esas obras, o las pinturas. Hay pinturas que reflejan paz, hay unas que yo no entiendo, no sé qué reflejan, por ejemplo los de Picasso. Así que, o el cubismo y el impresionismo, yo no soy bueno para el arte, pero digo, ay, si eso trae en su corazón, claro, no estoy criticando, son obras reconocidas y todo, pero a lo que voy es, si puedes entender lo que hace un autor a través de su obra, ¿cómo es que no puedes conocer un poco de lo que es Dios, de quién es Dios? A través de la creación. Ahí es cuando el hombre se cierra, se ha vuelto estúpido, se ha vuelto tonto. Dice, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia del hombre a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. O sea, no hay excusa.
Es que nadie me habló de Dios, es que no. Espérate, si tú fueras humilde, descubrirías la grandeza de Dios en toda la creación. Pero cuando no lo eres, pues te pierdes. Ok, dice más adelante. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, todos los seres humanos han conocido a Dios. Todos, al descubrir la creación. No hay vuelta de hoja. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron, se cerraron de la mente, del entendimiento, del conocimiento. Dice, se ofuscaron en sus razonamientos, o sea, en lo que ahora políticamente es correcto, lo que ahora es bueno, ¿sí? Y en su insensato corazón se entenebreció, o sea, se puso oscuro. Y dices, me platicaba una persona, un señor me decía, ¿qué hay en el corazón de esas personas que están promoviendo que los niños cambien de sexo? Hay oscuridad, hay ignorancia, y creen que eso es correcto, creen que eso es bueno. Eso es lo más triste. Cambiaron, dice, jactándose de sabios se volvieron necios. Aquí habla de que adoraron imágenes, adoraron animales, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación de formas de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos. Aquí tal vez no haya adoración de imágenes, pero sí hay adoración del sentimiento. Hoy lo que predomina es el sentido, el sentimiento. Yo me siento pato. Todos me tienen que decir que soy pato. Yo me siento mujer, entonces me tienen, pues yo no me siento ni mujer, ni hombre, ni nada, así es que soy algo, yo no tengo género. Entonces tiene la preponderancia lo que sientes. Esa es ahora la adoración. A eso estamos adorando. Porque estamos perdiendo el razonamiento, el entendimiento, y nos están imponiendo, y eso es lo que están haciendo con los niños desde pequeños, imponiéndoles esta cultura de la muerte. Dice, por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón. Aquí es donde empieza la cólera de Dios, que es lo que tendría que hacer toda madre o todo padre con su hijo. ¿Eso quieres? Vete a la fregada, para que vivas todo lo que esto implica, buscando que haya arrepentimiento. Aquí afortunadamente también todo el que se arrepiente, sinceramente, es perdonado por Dios. Pero Dios dice, Dios los entregó. Ya entendimos qué es la cólera, cómo empieza la cólera de Dios. Los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Y esto no acaba, tu vi continuo mañana. Pero ya con solo esto nos pone realmente a entender muchísimas cosas. Vuelvo con lo que empecé. ¿Con qué voy a limpiar el conchambre de mi mente, de mi corazón? ¿Cómo puedo lograr que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi hermano, mi padre, mi madre, hasta mi enemigo, con la fuerza del poder de Dios, del Evangelio que tengo que conocer para obedecer y confiar? Cuando logro eso, me convierto en esa fuerza de Dios, no por mí, sino por lo que trato de vivir y trato de predicar, como esposo, como esposa, como madre, como padre, como persona de fe. Y es por eso que el Señor denuncia
hasta con caridad. Vemos aquí Lucas, y hay varios pasajes donde Jesús es invitado y es rogado por fariseos, por escribas, que vaya a comer a su casa. Y lo hace, Jesús va. Y aquí es muy interesante, el fariseo no dice nada a Jesús, ni le dice nada, ¿por qué no te lavaste? Él solamente lo piensa. Dice, el fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Entonces Jesús va con el pecador, pero para iluminarlo, no para decirle está bien, no te preocupes. O sea, el evangelio no es para aplaudir el pecado, ni tampoco atacar al pecador, como con golpes y no, es para hablarle de la verdad, para denunciar lo que no es, para desnudar el alma de la persona, que es lo que hace Jesús con el fariseo. Él se extraña y se queda así, uy, este compadre ni siquiera se lavó las manos, y es rabí, y se dice esto, y no cumple lo básico, porque yo sí lo hago, dice el fariseo. Y es cuando Jesús lo primero que hace, desnuda al fariseo, no para atacarlo, no para ofenderlo, no para ponerlo en evidencia, sino como esa fuerza para transformarlo. Pero estaba tan cerrado, que no se dejó. Y dice, el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato, en cambio el interior de ustedes está lleno de robos y maldad, insensatos. ¿Acaso lo que hizo el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Es como diciendo, bueno, le entrego a Dios mis manos, pero mi corazón es mío. Le entrego a Dios mis bracitos, pero lo que yo siento, pienso es mío y eso yo lo voy a decidir. Jesús actúa con la fuerza, fíjense, la fuerza de Él, que Él es la palabra, Él es la sabiduría, Él es el evangelio mismo, actúa en la presencia de ese fariseo. Denuncia lo que está viviendo el fariseo en su interior para que el fariseo se convierta. Y todavía le dice, ¿acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Lo está rechazando, lo está atacando, lo está humillando. No, le está diciendo, ánimo, puedes cambiar. Así es que la tolerancia que a veces predican algunos, de que pues es que hay que recoger al pecador y al pecado. No, espérate, sí, hay que acoger. Jesús fue a comer con el pecador, que era el fariseo. No era un pecador público, pero era un pecador. Y fue a comer con él. Y lo primero que hace es, lo enfrenta a sí mismo. Pero cuando ya estás cerrado de la mente, pues no te dejas. Creo que hay mucho que meditar, pero a mí me da mucha esperanza esta palabra. ¿Cómo puedo enfrentar a toda la cochambre, porquería, oscuridad a la cual estamos enfrentando con el poder del evangelio? Pero ese poder empieza en mí, porque es fácil querérselo aplicar a medio mundo. Lo primero que va a hacer el evangelio, la palabra de Dios, es desnudarte, es purificarte, es que empieces a luchar contra la tentación, contra el pecado, contra todo aquello que te tiene atrapado. Y después entonces te conviertes en fuerza, portador de esa fuerza, portador del evangelio a otros. Vamos a hacer un momento de silencio. ¿Qué te dijo hoy esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado?